Calimera. Hoy es 24 de agosto de 2020. Ya mucho se ha dicho acerca de que lo políticamente correcto, que la entrada en el mundo, que la cultura, que el legado, que el orden, que el sentido, que la división de casillas y la aparición del ser y del sentido son de índole moral. El ser humano está condenado por lo que es a ingresar en la moral, a ser acogido en la moral. El niño está indefenso ante la moral que lo recibe y solo puede afectarse por ella, enajenarse en ella o gracias a ella y sobre todo a creerle a ella. Somos humanos y la humanidad significa haberle creído a la moral que nos recibió, moral de los padres, moral de los cuidadores, moral de las escuelas, moral de las tradiciones, moral del idioma, moral de la cultura en general en su vastedad. Si estamos aquí y estamos entendiendo, es justamente porque fuimos ilusos, fuimos crédulos, no teníamos elección más que creer para vivir. El niño que no cree sufre de marasmo, se marchita, queda en un terrible autismo si sobrevive. Y puesto que no teníamos otra opción más que creer, lo primero y único que conocemos es el orden, que tanto nos cuesta entender, pero al que solamente podemos obedecer para encajar, para hacer, para entender y para esperanzarnos. Esa es la razón por la cual he dicho en otros momentos que lo políticamente correcto es, básicamente, lo deseable y también el lugar de la vigilancia. Como no habíamos visto otra cosa y como no sabemos, no nos queda más que creer y actuar conforme con esa moral. Los jóvenes que están mucho más cercanos a la condición ingenua del niño, incluso con aquellas causas que consideran más justas, son grandes esperanzados, esperanzados en que pueden conseguir la verdad, el entendimiento, el orden verdadero, consideran que las generaciones anteriores han fracasado y que en ellos, o que ellos son el culmen de la civilización y que en ellos está la responsabilidad de, por fin, darle felicidad al ser humano. ¿Cómo? Con la moral, con su moral. Las luchas más ardorosas de los jóvenes, incluso aquellas en cualquier época que se consideren más justas, no son más que juegos de moral. Ya sea que se han identificado con la moral que recibieron y la defienden, o ya sea porque quieren contestarle a esa moral y la reprochan o le sugieren o la enriquecen. Hay algo clásico en la humanidad y es tener que vérselas con la moral e incluso en algún punto de nuestra existencia todos tenemos que darnos cuenta, porque nuestra propia existencia lo grita, que pese a que somos gracias a la moral, no encajamos perfectamente en ella. A eso, por ejemplo, muchos lo llaman hoy crisis, con un sentido muy reducido de lo que la palabra crisis significa. En griego, crisis
sustantivo de la tercera declinación emparentado desde luego con el verbo crino, significa acto de estar juzgando, pero juzgando no, bueno, puede ser también, pero juzgar quiere decir discernir, entender, y no solamente, como se entiende hoy, entrar en pánico. Toda crisis, en últimas, es un despertar. ¿En qué sentido despertar? Despertar ante la moral. Puesto que cada niño apenas nace no puede sino enrutarse en esa carrera loca de la moral que le propone la sociedad para ir luego acomodándose o desacomodándose en ese frenesí del entendimiento, en ese frenesí del orden. Puesto que no podemos sino enrutarnos allí donde nos enrutan, ser manipulados allí donde la moral necesita que funcionemos y donde la moral necesita que deseemos. Hay un momento en la vida, después de que se han padecido en vida, en carne propia, se han escarmentado las consecuencias de la moral en la que uno se encajó, el modo en que uno eligió existir en esa moral, pues entonces de repente entra un pánico, entra un pavor. El ser humano se da cuenta de que no ha hecho sino correr tras deseos ajenos, comprar los bienes que le han dicho que hay que tener la vestimenta que le dicen que hay que tener, correr tras la moda, no es sino correr tras deseos ajenos. Tener profesiones que se supone deben ser estudiadas. Hacer todo por obtener un trabajo y cada vez más demostrarle al sistema que uno estaría dispuesto a quedarse más horas en ese trabajo para ascender y para tener un salario cada vez mayor. Y hay un momento en donde los individuos llegan al extremo de los padecimientos de haber acogido la moral que inevitablemente tuvieron que acoger. Y a eso lo llamamos crisis. El sujeto despierta y se llena de pavor, porque siente en el fondo de su corazón que ya no desea más esas consecuencias. La sociedad actual, que solamente piensa en exigencias, en productividad, en encajamiento, sociedad hipermoral, como todas las sociedades. Esta sociedad que ha cosificado al ser humano, que le ha impedido ya el amor y le ha impedido ya el humor y la risa en muchos aspectos, en esta higiene de lo políticamente correcto, como dice Byul-Chul Han. El sujeto despierta y siente pavor, pero la moral social, que solamente ve en orden de la productividad o que solamente ve en pos del encajamiento, le dice al sujeto que esas crisis son una enfermedad, o que dependen de sus hormonas, o que dependen de su edad. Y entonces dicen, mírenlo o mírenla. De repente renunció a ese trabajo en el cual yo llevaba años y hace buen salario y se dedicó a otra cosa. O mírenlo o mírenla. Se separó de su mujer o de su esposo y se consiguió una nueva pareja, 2 o 3 veces menor o mayor que él o que ella. La sociedad inmediatamente vigilante trata de decirle al sujeto que ha despertado, que está enfermo, que es improductivo, que es inmoral. La mayoría de los sujetos, cuando despiertan ante sus crisis, se creen el juicio moral de la sociedad. Aún no se han soltado del todo de ese juicio moral, del deseo del otro, y se sienten culpables. Culpables de no desear más los bienes que tienen, culpables porque sienten que han malgastado la vida, culpables con su mujer, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas. Y en últimas, la vida no ha pasado en vano. Todo ese haber creído en ese deseo sirvió para que llegase esta crisis. Crisis quiere decir despertar y sentir que la vida no puede ser solamente desear la moral ajena, sino entrar en una especie de acto cínico y decirle al otro, a la sociedad, a la esposa, al esposo, a los hijos,
ya no quiero esto más. Y asumir una posición pese a que los demás te tachen de enfermo, de ocioso, de inmoral. Y desde luego eso implica que la sociedad te quite sus premios, sus ornatos, sus oropeles. Pero todos en algún punto somos cínicos. Todos en algún punto llegaremos a la crisis. Y todos en algún punto tenemos que decidir, cuando hemos despertado, si escuchamos o no a ese grito, que es el haber agotado, o que implica haber agotado en nuestro padecimiento, en nuestras pasiones, las consecuencias de solo habitar el orden ajeno. La crisis es preguntarse, ¿por qué solo el otro? ¿Y dónde quedo yo? El no a la moral del otro es un sí para sí mismo. Es una petición de individualidad. Y en esa petición de individualidad siempre hay un cinismo. Quienes encuentran el arte desde temprano están de algún modo medianamente salvados. El arte siempre es un grito de ocio, un grito de ineficiencia, cuando no es propagandístico, cuando no es solamente mediático. El arte sirve para buscarse, para expresarse. No había otra opción más que creer, pero también las crisis son inevitables. Ingresar al mundo es tener que caminar en el mundo y descubrir el mundo para luego exigirse un descubrimiento de sí mismo. No es vano haber caminado, no es vano haber creído. Y cuando llega la hora de la crisis es básicamente la exhortación a tener que elegir. O le hago caso a la moral y me considero un enfermo, o lucho por seguir manteniendo estos bienes, este trabajo, esta esposa, este esposo, estos hijos. Este modo de vida que he elegido, esta ropa, estas máscaras, estas mascaradas, estos oropeles, este intentar mantener al otro alegre y contento todo el tiempo para que me entienda o para que crea que me entienda y para que yo crea entenderlos a todos. Entender y querer entender es vigilar. Querer vigilar a los demás y querer ser vigilado por los demás. Hay que romper, pero hay quienes no rompen porque se creen enfermos, porque creen que están en la crisis de los 40, porque creen que serían malas mujeres o malos hombres si abandonan a su familia o si se separan o si dejan el trabajo por el cual lucharon toda una vida. Somos como el río que fluye, y fluir significa ir agotando las consecuencias de sentido de la moral. Estamos condenados a la crisis, pero allí cuando la crisis surge como pánico, como angustia, el sujeto tiene que elegir o creerle a la moral y sentirse enfermo, sentirse culpable, sentirse oprobiado o un oprobio, y entonces pedir disculpas, hacer terapias, ir al psicólogo de la empresa, y lidiar con los síntomas de algo que no dejará de gritar durante toda la existencia. Tú no quieres esto, tú no quieres esto, tú no quieres esto. Ese grito se volverá angustias, insomnios, enfermedades en el cuerpo. O aceptar el oprobio de los demás, el reproche de los demás y optar por algo distinto, por escuchar la crisis. He ahí que cuando llega la crisis, llega el pánico, uno está conminado, exhortado a ser moral
o ser cínico. En algún punto, un cínico. Ya no cínico con toda la polis para exhortar a la polis, sino un cínico para hacer de sí mismo un extramoral, un niño, un artista, un creador. Ya no un enajenado solamente, sino también un hombre, una mujer, un ser humano que busca su libertad, también más allá de la moral. Por eso no un inmoral necesariamente, sino un extramoral. Aftaisan, muchas gracias por seguir el video. Kalinictasas. Ya.